Bueno, entonces para el diseño de dispositivos fijos de sombreado se necesitan tener unos conceptos previos en cuanto a la lectura del diagrama solar. Este diseño de dispositivos fijos de sombreado los podemos hacer con base al día más caluroso del año o a un rango de temperaturas mensual a horaria. Los conceptos claves que debemos tener es altitud solar, azimut, ángulo del perfil. Las dos primeras, lo que es la altitud solar y el azimut, este lo reconocemos en el diagrama solar. El ángulo del perfil lo identificamos en el transportador solar. Cabe destacar que estas dos herramientas son necesarias para el diseño de los dispositivos. Suponer que tenemos una instalación como la de la Prisco orientada en Bogotá y en Maracaibo en el sentido este-oeste, ¿cierto? Teniendo en cuenta la explicación que dábamos en clase, que una instalación sobre la región ecuatorial orientada este-oeste va a tener menos incidencia del sol durante el día en su envolvente, ¿sí? Que cuando hacemos el control pasivo o el análisis bioclimático, la envolvente de una edificación es crucial. ¿Qué es la envolvente? Lo que son muros, ventanas, techos. En este caso, vamos a hacer el ejemplo para Bogotá. Tenemos entonces esta instalación que la vamos a llamar Aprisco, orientada este-oeste como les mencionaba, y sabemos que el día de mayor temperatura presenta los siguientes datos dentro del diagrama solar, que es un azimut de menos 167 y una altitud solar de 73,32. Que cuando vamos a determinar la altitud solar, se trabaja con la vista sección o perfil, ¿sí? Transversal. Teniendo en cuenta pues que en nuestro ejercicio en clase solo hemos llevado a cabo la que es en planta, entonces vamos a trabajar solo por hoy con el azimut o el HSA. De acuerdo entonces a nuestros datos, el azimut es de menos 167,55, ¿cierto? Pero vemos que nuestro transportador solo trabaja con 90 grados. Es importante ubicar el transportador en el sentido hacia el norte, ¿cierto? Entonces, en este caso, tocaría hacer pues como más o menos el cálculo, ¿cierto? Ahí vemos que son 10 antes, entonces vendría siendo más o menos por acá. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es ubicarnos sobre las ventanas de la instalación. Como es un aprisco, no hay ventanas, sin embargo, hay aberturas. Entonces, analizamos las aberturas, que en la instalación son en su mayoría. Solo tenemos lo que vemos acá, que son unas guaduas, ¿cierto? Guadua entre guadua. Hay unas distancias que son las que corresponden a las aberturas. Entonces vamos a ubicar allí el transportador para hacer el análisis. Ubicar el centro de ese transportador en una de las esquinas de mi instalación o de mi abertura, ¿sí? Entonces vamos a darle acá Move. Acá debemos definir el centro de la imagen y la voy a poner acá. Listo. Entonces ahí ya la tenemos. 90, una de las esquinas o una de las aberturas de la instalación, y tenemos entonces que proyectar
una línea. Vamos a crear acá un layer que diga HSA, que es el que corresponde al azimut, y le vamos a poner un color azul rey, ¿sí? Vamos a definirle un espesor a esa línea. Que se vea como que resalte, y recuerden que aquí en la parte inferior derecha hay una opción que permite habilitar el espesor de la línea, ¿sí? Debe estar acá chuleada y luego les va a aparecer en la barra estas tres líneas. Ahí lo activan y van a poder ver el espesor de las líneas. En este caso voy a reducir un poco las de estas líneas para que no nos generen ruido. Que solo se vea notorio la azul. HSA. Bueno, lo otro que hay que cerciorarnos es que la imagen esté hacia atrás, ¿cierto? Send to back. Perfecto. Entonces hacemos una línea horizontal que corresponda con ese. También podemos acá activar perpendicularidad para que nos dé como es. Entonces, y dibujamos la de menos 167, ¿cierto? O sea, acá la 80, acá la 100, la menos 170, más o menos por acá, más o menos por acá. Ahí sí, otra vez inhabilitamos este y que nos coincida acá en todo este. Listo. Esta voy a copiarla. Copy. Especifico el punto y la desplazo paralelamente, ¿cierto? Entonces ahí me doy cuenta, ¿cierto? Si yo extiendo esa línea, eso me va a permitir conocer cómo va a ingresar los rayos del sol a mi instalación, ¿sí? En este sentido, para ese momento de mayor temperatura en el año, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la hora del día en el que ocurre esta temperatura. De acuerdo acá al tiempo solar, ocurre al mediodía. Y si vamos al diagrama solar, efectivamente, ¿cierto? Lo encontramos en ese horario entre las 12 y la 1 de la tarde. Ese horario, la intensidad solar es fuerte, por tanto es necesario construir o instalar este dispositivo. Entonces, para evitar que los rayos del sol ingresen a la instalación con base en el azimut, se usarían los parasoles. ¿Sí? ¿Qué tan largo debe ser el parasol? El parasol debe ser tan largo como corte el rayo de ingreso, ¿sí? Entonces, esta línea ¿cierto? De manera tal que corte este rayo solar. Si nosotros vamos a mirar acá la longitud de esta línea, nos quedaría, permítanme, de acá
más o menos acá, sería de 5,2 metros. En la realidad, un parasol de esa longitud, poco probable, ¿cierto? Sin embargo, hay otras técnicas que nos permiten instalar dispositivos que favorezcan la sombra, ¿cierto? El diseño de la sombra o el establecimiento de la sombra. Entonces, como vemos acá en este video, este parasol también sería muy extenso. Lo que se propone es manejar varios parasoles más cortos, ¿sí? Para diezmar la incidencia del sol. Entonces, en este caso, supongamos no mayores a 50 centímetros, 0,5, y vamos a copiar este con este, copy, definir un punto de copiado de estas líneas. Entonces, donde se corten, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, en este punto, se tocaría. ¿Cuál es la distancia desde acá hasta acá? Aproximadamente 10 centímetros, ¿cierto? Cada 10 centímetros. Entonces, más o menos así quedaría nuestro parasol, ¿cierto? De 0,5 centímetros a una distancia uno de otro aproximadamente de 10 centímetros, ¿sí? O 12 centímetros. Estos parasoles los podemos consultar en catálogos y sería pues como una alternativa para evitar el ingreso del sol a esa hora de la tarde.